Ahora. Que el mouse como que se frisa, le hace el cursor, no mueve y le da la ruedita. De las tinieblas a tu gloriosa luz. Hola, ¿qué tal amigos? Damos la bienvenida una vez más a este su programa de las tinieblas a la luz. En esta ocasión tenemos el privilegio de estar aquí acompañándolos, un servidor de ustedes, el hermano Ángel Zapata, y en compañía de mi amada esposa, y le voy a dejar para que ella se presente. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Verónica Zapata. Estaremos con la ayuda de Dios tratando de llevar un tema, esperando que sea de bendición para cada uno de los que nos están escuchando o nos están viendo. Bueno, mis amados hermanos, les recordamos que estamos transmitiendo en esta tarde desde las instalaciones de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Unción y Poder, desde la ciudad de Capros Cove, Texas. Estamos desde la ciudad de Capros Cove, aquí ubicados en el 2777 FM 2657 desde la ciudad de Capros Cove, y estamos aquí para servirles, y es un privilegio y una bendición poder acompañarles en esta tarde. Y damos un saludo para nuestros pastores y nuestros líderes que han tenido en esta tarde. Hemos tenido el privilegio de ser invitados para compartir con ustedes esta pequeña reflexión y esta pequeña plática, mis amados hermanos, acerca de nuestra familia para Cristo. Y quisiéramos en esta tarde compartir un poco, hermanos. Vamos a hablar algunos puntos bíblicos acerca de cómo ganar a nuestra familia para Cristo. Cuando nosotros conocemos al Señor, muchos de nosotros, la principal, cuando deseamos que nuestra familia venga también al conocimiento de nuestro Señor, una vez que hemos sido nosotros alcanzados por el Señor pone eso en nuestro corazón. Lógicamente deseamos que toda nuestra familia, nuestros amigos conozcan y entiendan al Dios que nosotros le servimos, hermanos. Y la palabra del Señor nos deja una promesa muy, muy maravillosa en la Biblia. Y esa se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Y la palabra de Dios reza así, hermanos. Dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bendición y qué hermosa promesa que nos da el Señor, que una vez que nosotros creamos en el Señor Jesús, nuestra familia también puede ser alcanzada para Dios y para que le sirva, hermanos. Sin embargo, como escribía nuestro pastor, nuestro primer pastor, cuando nosotros conocimos al Señor allá en México, él escribió un libro acerca de este tema, y este libro se titulaba, bueno, ¿soy salvo yo? ¿Y mi casa cuándo? Y en base a estos temas y todo esto que nosotros hemos aprendido alrededor de estos 20 años, un poco más, que tenemos de servirle al Señor, y quisiéramos compartir algunos puntos con ustedes, hermanos. Dice la Biblia que seremos salvos nosotros y nuestra familia. Con el contexto de este pasaje, mis amados hermanos, quizás muchos de ustedes que nos están sintonizando lo conocen, hermanos. Del que no, lo voy a contar. Este pasaje, el contexto es el siguiente. Estaba el apóstol Pablo, gloria a Dios, iba y predicaba el evangelio, estaba evangelizando en cierta ciudad, cuando lo sigue a una persona que
era una joven que se encontraba, tenía un espíritu de adivinación. Y cuando esta joven escuchó que pasaba por ahí Pablo, gloria a Dios, ella dice la Biblia que ella lo seguía. Sí, y cuando Pablo se dio cuenta de que esta muchacha, esta joven lo seguía, esta joven, Pablo voltea hacia ella y le ordena a aquel espíritu de adivinación, aquel demonio que estaba atormentando a esa mujer, que la deje fuera. Causa de eso, la mujer, gloria a Dios, es libre por el poder de Jesucristo. Y causa de eso, las personas que tenían este negocio, hermanos, las personas que lucraban con este don que tenía esa joven de adivinación, pues obviamente se ofendieron, estaban perdiendo dinero con eso. Y lo que pasó fue que culparon y alborotaron al pueblo para que Pablo y Silas fueran a dar a la cárcel. Y una vez que fueron a dar a la cárcel, dice la Biblia que los azotaron mucho. Y no solo los azotaron mucho, sino que fueron y los pusieron en lo más profundo de una celda y los amarraron y los pusieron en el cepo, un tipo de prisión, un tipo de lugar donde ellos no se podían estar inmóviles. De cadenas, correcto. Cuando ellos estaban en esa situación, la reacción de ellos, que nosotros la encontramos en la Biblia, fue que ellos empezaron a adorar y empezaron a clamar a Dios. Y dice la Biblia que aquel lugar simple y sencillamente tembló, sus cadenas fueron rotas, ellos fueron libres y las puertas se abrieron de par en par. Cuando el guardia se dio cuenta de esto, él llegó hacia aquel lugar y llegó asustado. Él estaba temiendo por su vida porque él era responsable de cuidar a aquellos reos. ¿Y qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Que este hombre, al ver esa situación y al verse perdido, él dijo, yo me voy a quitar la vida. Y él tomó una espada y cuando estaba a punto de terminar con su vida, Pablo, que aún se encontraba en aquel lugar, le dijo, no temas, no necesitas matarte, aquí estamos. Y este hombre, cuando él vio ese testimonio y cuando vio lo que Dios hizo en aquel lugar, dijo, wow, de verdad que estos hombres son unos hombres de Dios. Y él les preguntó, les hizo esta pregunta, varones, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y la respuesta del apóstol fue esta, mis amados hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando nosotros ahora muchos le servimos a Dios y decimos, bueno Señor, pero ¿y mi casa cuándo? Gloria al Señor. Y sobre este tema, esto simplemente es una introducción, mis amados hermanos, y quisiéramos compartirles. Muchos podrán refutar este pasaje, que yo lo he escuchado y lo he aprendido también, que dice, no, es que este pasaje es un pasaje específicamente para aquel hombre. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 16 de Hechos, nos damos cuenta que efectivamente la familia de él fueron ellos salvos y fueron bautizados. Sin embargo, nosotros encontramos en la Biblia que es la voluntad de Dios, mis amados hermanos, de que nuestra familia sea salva. Es la voluntad de Dios que todos nuestros semejantes sean salvos, amados hermanos. Dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 9, dice así, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, es la voluntad de Dios que nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos, por el que tú estés clamando, mi amado hermano, sea salvo. Esto es la voluntad de Dios y Dios nos ha dado esta promesa hermosa y queremos compartir con ustedes algunos puntos que nosotros, el Señor nos ha enseñado y hemos aprendido, gloria a Dios, de la palabra de Dios acerca de cuáles son estos puntos que nosotros podemos utilizar en nuestra vida para alcanzar a las personas, en especial a nuestra familia, para Cristo. Y siendo así,
Vamos a empezar, mis amados hermanos. No sé si mi esposa tenga algo que agregar para la introducción. Vamos a saludar a la hermana Dolores Montejo, que nos está viendo desde Cuba. Gracias por estar viéndonos. Le pedimos que se quede, va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Creemos que por fe usted va a recibir algo del Señor esta tarde casi ya noche. Así que quédese. A todos los que nos están viendo, gracias por sintonizarnos, gracias por abrir las puertas de su casa para nosotros, y dejo a mi esposo para que siga. Amén, hermanos. Primer punto que yo quisiera compartir, que quisiéramos nosotros compartir, gloria a Dios, para ganar a nuestra familia para Cristo. Punto número 1, mis amados hermanos, ore todos los días por su familia no salva. Debemos orar todos los días por nuestra familia no salva. Este punto quizás pudiera parecer un tanto trillado, hermano. Esos hermanos todo quieren resolver con oración. Simplemente ore y vuelva a orar. Bueno, como dijo un buen amigo mío, hermanos, el principio de todo, hermanos, lo primero que usted tiene que hacer para cualquier cosa es orar. Y durante el transcurso, ¿qué más tiene que hacer? Orar. Y después volver a orar. Y al final volver a orar, hermano. Y esto es el punto número 1. Dice el apóstol Pablo, le escribe a su discípulo Timoteo. En la segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 3, el apóstol le está diciendo a su discípulo: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Gloria al Señor. Cuando nosotros que hemos venido a los pies del Señor, aprendemos. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo primero que nosotros hacemos es orar, hermano. Antes de despedirnos y regresar a casa, la segunda cosa que nosotros hacemos es orar, hermano. La oración tiene poder. Lo primero que nosotros tenemos que hacer si queremos ganar a nuestra familia para el Señor es empezar a orar por ellos. Mi hermano Ángel, ¿cómo nosotros vamos a...? Yo ya he orado por mi familia, podrá decir usted. Yo no sabe cuántos años yo tengo orando por mi esposo. Mi amado hermano, tendremos que seguir haciéndolo. La oración eficaz, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros vemos el ejemplo de un siervo de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Este siervo se llama Job. Dice la Biblia que ese siervo llamado Job, no había un hombre más íntegro. Era un siervo justo, era un hombre justo delante de Dios. Y siempre a Job lo recordamos nosotros por todas las penurias y por todas las pruebas que él tuvo que pasar. Pero cuando nosotros vemos el capítulo 1, como él, dice la Biblia que él específicamente, él sacrificaba todos los días y clamaba por cada uno de sus hijos. Y eso a nosotros nos deja una enseñanza, mis amados hermanos, que tenemos que empezar a orar específicamente. Muchas veces le decimos a Dios: Señor, quiero que mi familia sea salva. Señor, mi familia para Cristo. Pero tenemos que empezar a ser específicos, hermano. Yo reflexionaba cuando yo meditaba en este estudio, por parte de la familia de mi papá. Todos gracias a Dios, la mayoría le están sirviendo al Señor. Pero tuvo que haber una persona que empezó a clamar, y ella fue mi abuela paterna. Mi abuela paterna empezó y empezó a orar específicamente, aún desde antes de que yo naciera. Gloria a Dios, eso impactó a la vida de mi familia, impactó a la vida de mis tías. Y en base a eso ellas fueron y predicaron el evangelio hacia donde yo vivía, y gracias a eso yo pude ser
salvo, yo ahora conozco al Señor, hermano. Es decir, usted tiene que empezar a clamar desde hoy por su hijo que está apartado, por su hija, por su esposo, por su esposa, hermano. Y tenemos que empezar desde este día específicamente. Usted puede orar por su esposo específicamente. Usted sabe dónde trabaja su esposo, usted sabe con quién se relaciona. Ore y platique con el Señor. Nos han enseñado que ahora en estos tiempos que al Dios simplemente hay que hacer un trato con Él, un pacto y las cosas se hacen. No, hermano, la Biblia lo que nos dice es que tenemos que llevar nuestras peticiones con oración y ruego delante de la presencia de Dios, y eso se hace a través de la oración. Gloria a Dios. Mi esposa, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro siguiente punto, hermanos, que queremos tratar es que nos debemos mantener firmes contra las acechanzas del diablo, que tenemos que esperar cuando nosotros empezamos a orar y clamar por nuestra familia, clamar por quienes nosotros estamos orando, por nuestros padres, llámese hijos, padres, por toda la familia, los abuelos, los tíos. Cuando uno empieza a clamar, uno tiene que estar sobre aviso que Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a querer venir a atacarle, no solamente a usted, sino por la persona que usted está orando. La palabra del Señor dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Lucas 22:31. Gloria a Dios. El Señor le estaba advirtiendo que Satanás iba a venir a atacarlo. Gloria a Dios. Pero tenemos que estar bien conscientes de eso. Pero sabemos que la victoria es nuestra. Que el diablo, el enemigo, solamente va a venir a querer bajarnos los ánimos. Va a querer venir a querer que nos continuemos perseverando, que no continuemos orando por nuestros seres queridos, que pongamos un alto, gloria a Dios, a los planes, a las metas que nosotros nos hemos fijado, gloria a Dios. Me viene ahorita como testimonio, recuerdo a mi papá, que él conoció al Señor cuando llegó a este país, pero por cosas se apartó de los caminos del Señor. Y yo estaba lejos de él, pero yo continuaba orando por él. Yo vivía en México y él estaba en este país. Cuando yo supe que él se había apartado, pues me entristecí, me dio mucha tristeza. Y empecé a clamar por él, empecé a orar por él, hermanos. Yo pedía las oraciones por él, en mi casa oraba por él, por mi mamá, por mi hermana, por todos. Como 10 años después, hermanos, de yo estar clamando, hermanos, usted debe de seguir adelante, aunque el diablo parezca que todo está terminado, que parezca que nunca su familia va a aceptar al Señor. Dios tiene un plan trazado. Dios tiene un plan trazado para que ellos vengan a los caminos del Señor. Y usted, hermano, cuando ore, reforzando lo que dice mi esposo acerca de la oración, ore por ellos, para que el Señor los traiga con cuerdas de amor. Porque muchas veces clamamos por nuestros familiares, pero no somos específicos. Y cuando el Señor los trae a sus pies, los trae por alguna situación que es difícil, por cosas difíciles, por cosas que les han pasado difíciles. El caso de mi papá empezó a buscar al Señor porque padeció cáncer. Él empezó a clamar al Señor porque tenía cáncer, hermano. Cuando usted empiece a luchar por sus familiares, hermano, cuando usted empiece a orar por ellos, pídale al Señor que los traiga con cuerdas de amor, para que no se vea a veces en estas circunstancias. ¿Sabe? Mi papá se reconcilió con el Señor. El Señor se lo llevó, hermano.
Pero para mí ese no, tal vez el enemigo podría decir, yo gané porque como quiera el cáncer venció. Pero ¿sabe qué no, hermano? Este cuerpo se deteriora, se va a deteriorar, pero ¿sabe qué? Lo que más importante es lo eterno. Por lo que yo luchaba por mi papá, no era porque quedara aquí, hermano, sino porque el Señor lo alcanzara. Porque la recompensa que él tuviera fuera más allá de simplemente seguir viviendo, sino lo eterno. Lo eterno es lo que tenemos que buscar, lo eterno es lo que tenemos que perseguir, aleluya. No solamente aquí en esta tierra, sino allá cuando estemos en la presencia del Señor, cuando sea la vida eterna. Eso es lo que debemos de perseguir. Esa debe de ser nuestra meta, nuestro anhelo. Entonces cuando venga el enemigo a querer destruirnos, cuando venga a querer bajarnos la guardia, usted recuerde la meta que nosotros tenemos trazada y para lo que estamos peleando, gloria a Dios. No aquí, sino lo eterno, gloria a Dios, aleluya. Sí, muy bien. Agregando, ¿verdad? A lo que comenta mi esposa acerca de mantenernos firmes, hermanos. Debemos esperar, como decía mi esposa, esperar oposición, hermanos. Dice, tengo una palabra que está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, hermano. Una vez que tú empiezas a orar, tú tienes que mantenerte firme, hermano. Tienes que mantenerte firme en lo que estás haciendo. Se me viene ahora, hermanos, el testimonio de este joven al que nosotros le hablamos del Señor. Este joven venía de una familia disfuncional. Venía de donde su mamá era una mamá soltera, gloria a Dios, y su hermano estaba en drogas. Y este muchacho, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de hablar de Cristo y él se convirtió a Cristo. Entonces él dijo, yo estoy orando por mi familia, hermano. Yo estoy orando por mi hermano para que Dios lo saque de las drogas. Y yo estoy orando por mi madre para que el Señor también la alcance a ella pueda conocer también a Dios por eso. Pero él compartía con nosotros y nos decía, hermano, pero es que cuando yo oro, mi hermano se pone peor. Mientras yo más oro, mi hermano se meten más conflictos y mi mamá, y la cosa, entre más oro, hermano, la oposición es más grande. Y nos preguntaba, ¿qué hago? Entonces dejo de orar y me regreso como estaba, porque yo antes pienso que yo estaba mejor. Y nosotros compartíamos con él y pudimos testificarle de esta manera, hermanos, cuando empezamos a orar tenemos que estar preparados y mantenernos firmes, porque la oposición va a venir, hermano. Dice esta palabra, el apóstol Pablo dice, yo pude llevarlos en el evangelio, pero sin embargo yo estuve en medio de gran oposición. Y gracias a Dios que el apóstol Pablo permaneció firme, amados hermanos. Que él fue el apóstol y él, gracias a Dios, que por eso nosotros tenemos todas esas cartas maravillosas, gloria a Dios, de las que nosotros aprendemos cómo él pudo ser usado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme, hermano. Usted y yo no debemos de flaquear. La cosa a veces se va a poner difícil, hermano. Amada hermana, tú que estás clamando por tu esposo, gloria a Dios, quizás cuando tú empieces a orar por él, Satanás, gloria a Dios, va a querer oponerse, hermano. Y quizás las cosas van a empezar a cambiar, pero ¿sabes qué? Gózate y mantente firme cuando empiecen a ponerse revueltas las cosas, hermana, porque eso quiere decir que Dios está en el asunto y Dios está haciendo algo. Y aprovechamos nuevamente para saludar a nuestros hermanos que nos sintonizan, que amablemente nos sintonizan. Les estamos saludando desde la Iglesia Cristiana Unción y Poder aquí en la ciudad de Capri Cove, Texas. Estamos aquí para servirles, y si te encuentras aquí cerca del área y no tienes un lugar donde congregarte o estás por aquí de visita, mira, te invitamos a nuestros servicios, gloria al Señor. Puedes entrar a nuestra página web, gloria a Dios, por ahí en el video van a estar ahí apareciendo las direcciones donde tú puedes, ahí tú puedes accesar a nuestra página, ahí tú vas a ver los horarios y tú puedes accesar también a los servicios, gloria a Dios, en vivo, gloria al Señor.
Y saludamos a los amigos que nos sintonizan, los amigos y hermanos. Gloria a Dios. Y otro punto, hermanos, muy parecido, gloria al Señor, al que compartía mi esposa, acerca de mantenernos firmes. El tercer punto, hermanos, espere un revuelo en su familia, hermano. Espere un revuelo en su familia. Gloria a Dios. Yo quisiera compartir con ustedes una palabra en 2 de Timoteo 2, verso 24, verso 23, hermanos. Dice la palabra: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo con que estén cautivos a él, hermanos. Espera un revuelo en nuestra familia, en su familia, hermano. Y aquí esta palabra nos habla que no caigamos en contiendas y en vanas y necias, hermano. Cuando nosotros queremos ganar a nuestra familia para Cristo, especialmente, no es, quizás a veces nosotros predicamos afuera, hermanos, y hablamos del evangelio afuera con gente que no nos conoce, pero especialmente en nuestra familia, pues nuestra familia nos conoce, hermano. Nuestra familia sabe quiénes somos, gloria a Dios. Y muchas veces, gloria a Dios, la oposición y el revuelo va a venir. Pero nosotros tenemos que no caer en contiendas, hermano. Como experiencia tenemos, y esto es muy común en el pueblo hispano, hermano. El pueblo hispano tenemos una herencia de la iglesia tradicional, de la iglesia católica. Y muchos cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios y aprendemos lo que la Biblia dice, nosotros nos queremos convertir y queremos hacer el papel de Dios, hermano. Queremos hacer el papel de Espíritu Santo y convertirnos en jueces. Y la palabra de Dios no nos enseña a convertirnos en jueces, ni estar a contender, gloria a Dios. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con nuestra familia, muchos de ellos tendrán sus creencias arraigadas, hermanos, por muchas generaciones. La familia por parte de mi mamá, pues todos ellos eran católicos, hermano, y tenían sus ídolos. Y tenían sus vírgenes, y tenían pero yo no, sus santos, sus ritos, hasta el sol de hoy, mis amados hermanos, cuando, por ejemplo, en estas fiestas de Navidades, nosotros compartimos con familiares de nosotros que nos invitan a la cena de Navidad, pero ¿qué pasa? Ellos dijeron, ahora vamos a rezar el rosario porque vamos a acostar al niñito Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que voy a decir bregar, ¿verdad? Como me enseñaron mis hermanos puertorriqueños. Tenemos que bregar con esa situación, hermano. Tenemos que bregar con esa situación. ¿De qué manera, hermano? Tenemos que ser prudentes y tenemos que ser sabios. Yo no puedo llegar y decirles, religiosos, y tumbarles sus imágenes y destruirles su nacimiento, hermano, porque no van a correr de ese lugar, hermano, y no me van a escuchar. Yo no puedo llegar a casa de mis familiares y yo no puedo juzgarles. Y tú tienes ese mono, ese ídolo ahí que no tiene poder. Hermanos, la palabra de Dios es clara, hermano. Usted y yo lo sabemos. Solamente Cristo tiene poder. Solamente al Señor es toda la gloria y toda la honra. Hermanos, pero ellos tienen sus creencias, hermano. Usted y yo no podemos llegar en un plan de santos y de jueces y de religiosos. No, hermano, nosotros tenemos que ser prudentes. Tenemos familiares, o a veces se acercan a nosotros personas de diferente religión. Y usted sabe, cuando uno se aprende el Salmo 23, queremos contender y nos queremos saber toda la Biblia. Hermano, hay que ser sabios y prudentes. Llegan personas y tocan a mi casa y me vienen a hablar, me vienen y traen esos tratados y revistas de otras religiones, ¿verdad? Y mire, hermano, yo con todo respeto, yo los escucho. Y les aclaro que no comparto su punto, hermano.
Pero olvídese, yo no les voy a cerrar la puerta, ni les voy a soltar el perro, ni les voy a echar agua, hermano. No lo puedo hacer, hermano. ¿Por qué? Porque yo le sirvo al Señor y dice la palabra, tengo que ser sabio, hermano. Espere un revuelo en su familia. Usted esté preparado, hermano. Esté preparado para eso. Yo conozco hermanos, hermanas que se han convertido a Cristo y su familia simple y sencillamente les ha dado la espalda. Yo personalmente, y les testifico esto, cuando mi papá y mi hermano me visitaban al principio a llegar a mi casa, era para ingerir alcohol, hermano. Yo digo esto para la gloria de Dios, porque el Señor me sacó de ese lugar y me trajo a sus pies. Y una vez que yo vine a sus pies, yo pude hablarle y compartirle a mi padre, a mi hermano del Evangelio. Y sabe que posteriormente a eso, las veces que ellos viajaban a la ciudad donde yo vivía, viajaban única y exclusivamente para acompañarme a mí a la iglesia, a orar junto al Señor, hermano. Sea sabio y sea prudente, hermano. Amén. Y vamos a avanzar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de continuar, queremos saludar a nuestros hermanos que nos están viendo. A nuestra hermana Esther Cintrón, Carmen, a nuestra hermana Carmen, Rubén Cobo, Jessica Monelli, el evangelista Luis Rosario, y por ahí muchos más. Muchos saludos. Gracias por estar acompañándonos, por estar viéndonos. Y así, reforzando el tema de mi esposo, yo recuerdo, hermanos, porque cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando viene que el Señor nos alcanza en su misericordia, yo recuerdo que visitábamos la casa de su hermana, y su hermana tenía una virgen, si no me equivoco, en la sala, y como él ya se creía el erudito de la Biblia, pero todavía era un bebé en pañales, digamos, por de alguna manera decirlo, y él llega y le dice a su hermana, le dice, ¿por qué tienes esos ídolos ahí? Hemos aprendido, hermano, hemos aprendido que no es la manera correcta, y nosotros no vamos a cambiar a la gente. Dios es el único que cambia, Dios es el único que transforma. Nosotros no vamos a convencer, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y continuando con ese tema, dice, el siguiente punto es mantener un buen testimonio, gloria a Dios. Eso sí puede hacer la diferencia para que ellos crean en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Gloria a Dios. Primer cosa que debemos de hacer, hermanos, es ser íntegros. De ser íntegros, ¿qué quiere decir? En esta semana aprendí esto. Íntegros es ser en una sola pieza. Íntegros es ser uno. Ser íntegro donde quiera que tú vayas. No como algunos que ellos son, porque creen que no están en la iglesia, se comportan de manera diferente. Nuestra integridad debe de ser en todas partes. Nuestro testimonio debe ser aún más cuando nadie nos ve. Gloria a Dios. Debemos de ser íntegros en el trabajo, íntegros en nuestra intimidad, en nuestra casa, íntegros cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la escuela. Debemos de ser iguales, hermano. No debemos de ser cambiantes. Nuestro testimonio no debe de cambiar. No porque vamos a una fiesta familiar y no sé, ahí tienen música, pues nos vamos aquí nadie me conoce, me bajo de la cruz y me voy por ahí, ¿verdad? No, hermanos. Necesitamos de tener un buen testimonio para poder alcanzar las almas para el Señor. Un dicho que aprendí que dice, lo que haces no me deja oír lo que predicas, gloria a Dios. ¿Cómo podemos hacer una cosa, decir una cosa y hacer otra cosa diferente? No, tenemos que ser iguales aquí y allá. Predicar el evangelio no solamente con palabras,
sino con nuestros hechos. Es con lo que vamos a abrirnos las puertas de algunas casas, de algunos hogares. Recuerdo que mis papás o cualquier persona, ellos saben que los domingos no me van a encontrar en casa. Los domingos yo no voy a ir a ninguna parte, porque los domingos son los domingos del Señor. En mi trabajo, gloria a Dios por eso, que me dieron ese privilegio de que no vaya a trabajar los domingos, porque ahí se tiene que ir a trabajar el domingo, pero Dios me ha dado gracia, y gracias a Dios yo no trabajo los domingos, para la honra y gloria de Dios, hermano, porque el Señor nos da gracia delante de las personas. Y ellos, cualquier persona, saben que de tal hora a tal hora, yo no voy a contestar ni el teléfono, porque a esas horas yo voy a estar en la casa del Señor. Ellos saben que el viernes no pueden contar conmigo, porque yo voy a estar en la casa del Señor, gloria a Dios. Entonces nuestro testimonio no debe ser fluctuante, debemos de guardar un buen testimonio, orar, como decía mi esposo. Estos son claves importantes para ganar a nuestros familiares. Con nuestro testimonio, es más que con palabras, es con lo que nosotros vamos a ganar a los que no tienen al Señor, a los que no conocen al Señor. No con palabras, no con decirle quita tus santos, quita tus ídolos, o estás así porque estás en pecado, estás así porque estás mal. No, simplemente con nuestro testimonio, con nuestros hechos, es con lo que vamos a ganar, aleluya, a las personas para el Señor. Amén. Ahí cuando nosotros, hermanos, tenemos que mantener un buen testimonio, como decía mi esposa, especialmente en nuestro hogar, hermano. Si su familia no le sirve, y aún con sus hijos jóvenes que están dentro de la iglesia, hermanos, tenemos que aprender y tenemos que evitar a toda costa, mis amados hermanos, hacer cualquier comentario. Una regla de oro que tenemos que aprender: nunca, hermano, haga un comentario negativo delante de las personas que no conocen al Señor, ni tampoco de sus hijos. A veces salimos de la iglesia, hermanos, y vimos algo que no nos gustó. Quizás el hermano fulano no nos saludó, quizás el hermano sutano me pisó el pie cuando estaba danzando. Hermano, por favor, nunca comente cosas negativas de la iglesia, especialmente delante de los no cristianos. Siempre va a haber situaciones quizás que vamos a estar en contra, quizás que no vamos a estar de acuerdo, hermano, pero esas situaciones se tienen que llevar primero que nada delante de Dios, ¿verdad? Después delante de las personas que corresponden, hermano. Algo que yo he aprendido, una regla que me enseñaron, hermano, y que hemos aprendido en este caminar, es de que, hermanos, si las personas no son parte ni del problema y no son parte de la solución, entonces, si usted se los dice, es un chisme, hermano. Y la Biblia dice que no debemos de ser chismosos en medio del pueblo, hermano. Así que tenemos que ser prudentes, hermano. Y no para nada, hermano, dañar nuestro testimonio, hermano. Gloria a Dios. Y también, nuevamente, les damos las gracias a todos nuestros hermanos que amablemente nos están sintonizando. Deje sus comentarios, mi amado hermano. Queremos orar también por usted. Queremos tomar un tiempo. Si usted tiene alguna petición, usted está orando por su familia, por algún miembro en especial, específico, hermano, usted puede hacérnoslo saber, gloria a Dios. Usted puede dejar un comentario, gloria a Dios, si no, vamos a estar orando por esas personas. Terminando esta transmisión, vamos a tener nuestro servicio de oración y va a ser un privilegio para nosotros poder compartir, gloria a Dios, y orar juntos y unirnos en esa petición, gloria a Dios, por sus familiares. Y el siguiente punto, el número 5, ya para casi estamos terminando, gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de estar siempre preparados para hablar acerca del Evangelio. Estar siempre preparados. Hermanos, esto quiere decir que nunca debemos desaprovechar una oportunidad para hablar a la gente, para ganar almas, especialmente a nuestra familia. Estar siempre preparados, dice 1 Pedro 3:13.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño a vosotros si seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Nosotros vemos que cuando le hablamos y empezamos a hablar por nuestra familia, vamos a tener revuelo en nuestra familia. Pero también tenemos que estar preparados para llevar una respuesta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hermano, esto es simple y sencillamente que la gente que no conoce a Dios va a empezar a llevar nuestra plática, nuestro diálogo por donde no queremos por donde ellos quieren, hermano. Yo les voy a poner un ejemplo. Una persona, un familiar mío me decía, bueno, tú que vas a la iglesia, tú dime, entonces ustedes en qué no creen, me dice. Ustedes en qué no creen. Y yo sabía por dónde iba su pregunta. Yo sabía que su pregunta era obviamente para llevarme para el tema de la idolatría, de la iglesia tradicional. Y yo podía haberle contestado en qué no creo, pero el Espíritu Santo me dice, pregúntale tú. El Espíritu Santo me dirige y le digo, bueno, mira, yo no te voy a comentar en qué es lo que no creo. Mejor te voy a enseñar y te voy a comentar de lo que yo sí creo. Y ahí le empecé a hablar yo de Jesucristo, hermano. Va a haber muchas cosas, muchas oportunidades, hermano. Amén. Muchas oportunidades. Muchas veces nuestra familia nos rechaza, muchas veces nos toman a burla, hermanos. Pero usted manténgase firme, como mirábamos ahorita, manténgase firme y Dios le va a abrir esa oportunidad. Dios le va a dar esa oportunidad y siempre nuestro diálogo nunca va a ser con contienda, sino siempre con mansedumbre. Y podemos hablar de 1000 temas, hermano, de la Biblia. La Biblia es extensa, hermano. Nosotros podemos hablarle, olvídese, de cualquier clase de temas. Pero nosotros, cuando queremos ganar a las personas para Cristo, lo que tenemos que hablarles, hermano, es del amor de Dios. De lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cómo Él murió en la cruz, nos perdonó, nos limpió de nuestros pecados, nos hizo nuevas criaturas. Hacia eso tenemos que llevarlo. Eso es el corazón del Evangelio, hermano. Podemos pasarnos días, horas, semanas, años, como dice la Escritura que leímos ahorita, en vanas contiendas, hermano. Tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, nosotros tenemos que estar preparados estudiando la Escritura, hermano. Como vimos en el primer punto, debemos siempre haber orado antes, hermano. Estudiando la Escritura, congregándonos, hermano. Estando en las escuelas bíblicas, aprendiendo la Escritura. Así Satanás no va a ser tan fácil de confundirnos. Nuestra familia, cuando quiera quizás desviar el tema, nosotros vamos a estar preparados para dar esas respuestas, estar siempre preparados para llevar a las personas hacia Jesucristo. Que Jesucristo es la única respuesta, hermanos. Mi esposa, Verónica. Gloria a Dios. Como decía, comentando lo que dice mi esposo, de siempre estar listos para hablar la palabra del Señor en cualquier lugar, en cualquier parte. Usted siempre, nunca desaproveche la oportunidad de hablarle a alguien de la grandeza del Señor, de las cosas que el Señor ha hecho con usted. Mire, hermano, como decía mi esposo, que ya sabe, los testigos de Jehová a veces han visitado nuestra casa y me ha tocado que no está él. Y como pues él le dijo, no, pueden venir cuando ustedes quieran. Y un día no estaba y me tocó a mí, yo abrí la puerta y yo le digo, ¿pero por qué les dices que? Total que yo los dejé pasar, pasen, no estás. Y ellos pasaron a mi casa, no. Empezaron a hablarme de la palabra de Dios y me empezaron a hacer preguntas y yo les empecé a contestar. Entonces ellos me dicen, ¿qué tú crees de esta situación? Entonces yo les digo, bueno, pues yo creo que Dios puede hacer grandes cosas, pero no sé qué vaya a hacer con eso que ustedes me están diciendo. Lo que sí puedo decir es lo que Dios ha hecho conmigo. Y yo le empiezo a decir
mi testimonio y todo lo que Dios había hecho conmigo, hermanos, esa fue la última vez que fueron a mi casa. Ya no volvieron a ir nunca más. No sé si porque no tenían tiempo o porque realmente dijeron no tenemos nada que hacer aquí y se fueron. Pero ¿sabe qué, hermana? Yo aprovecho a hablar las grandezas de Dios, sea con quien sea. ¿Por qué? Porque usted no sabe la necesidad que puede tener esa alma en ese momento. Usted no sabe que Dios le va a ministrar en ese momento a esa persona, gloria a Dios. En mi trabajo, si alguien me hace una pregunta de lo que sea, yo estoy ahí, rápido contesto. La palabra del Señor dice esto, mira esto, aquello, y ¿sabe qué? Dios hace grandes cosas, hermano. Me han llegado a decir, ¿sabes qué? Pues yo sé que yo no voy a la iglesia, pero yo sé que ustedes oran y el Señor los escucha, gloria a Dios. Y me han llegado a pedir peticiones de oración para que se hagan en la iglesia, gloria a Dios. Así, hermanos, es como paso a paso, poco a poco, vamos a ganar las almas para el Señor, gloria a Dios. Así es como el Señor va a tocar esos corazones con las grandezas, con las cosas que usted diga sobre el Señor, gloria a Dios. Y por último punto vamos a estar tocando, crea desde lo más profundo de su corazón que el Señor lo va a hacer, que el Señor va a hacer algo en la vida de sus familiares, en la vida de sus hijos. Como decía mi esposo, no sé cuántas veces a lo mejor usted está clamando por ese hijo que está por ahí descarriado. No sé si usted está clamando por su papá como clamaba yo, por su mamá. No sé por quién esté usted clamando, pero usted siga creyendo. Usted siga creyendo porque ¿sabe qué? Dios escucha la oración. La oración del justo, Dios la escucha, gloria a Dios. Siga clamando, no se canse de creer, porque su promesa viene. Gloria a Dios, aleluya. Mire, me estoy recordando del pasaje de los 10 leprosos que iban pasando por ahí, que Jesús iba pasando por donde ellos estaban y Jesús los mira, gloria a Dios, y ellos le gritan al Señor, ¿verdad? Que los sanara, la necesidad que ellos tenían. Gloria a Dios, el Señor los escuchó y les dio una instrucción. Les dijo, vayan donde el sacerdote, gloria a Dios. Y ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque estaban creyendo, gloria a Dios. Y en el camino dice la palabra que ellos fueron limpiados, gloria a Dios, de la lepra, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Ellos creyeron y obedecieron el mandato que el Señor les dijo, les dio, gloria a Dios. Usted no se canse de creer, siga caminando en fe, siga avanzando, gloria a Dios. Esos 10 leprosos no quedaron limpios al instante, sino que en el camino, no sé, la Biblia no menciona cuánto tiempo, si avanzaron, no sé, 1 milla, 2 millas, no sabemos qué tan retirados estaban de los sacerdotes. En el camino ellos fueron sanos, gloria a Dios. Y yo me quedo pensando en esto. A veces nosotros queremos que el Señor obre como si fuera el microondas, así. Que nosotros ponemos una petición y el Señor la contesta así. Pero las cosas no son así, hermano. A veces las cosas no son así. El Señor tiene su tiempo, gloria a Dios. Quizá usted, en lo que usted está orando, usted tal vez va caminando donde los sacerdotes, gloria a Dios. Y su promesa y su petición va a ser contestada, gloria a Dios, en el tiempo del Señor. No en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo que Él tiene justamente preparado, gloria a Dios. Les daba el testimonio de mi papá, que el Señor lo alcanzó ya 1 año antes de que falleciera del cáncer, gloria a Dios. Pero a mí me llena de gozo. A mí me llena de gozo que tal vez solo 1 año lo tuve conmigo, que estuvo viniendo a la iglesia y que su fe era una fe fuerte. Él decía, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. Aún un día antes de fallecer, él creía en el Señor, que Él lo iba a levantar de esa cama, gloria a Dios. Pero no fue así, hermano.
No lo levantó de una cama. ¿Sabe de dónde lo va a levantar? Lo va a levantar de la tumba, gloria a Dios. Siga creyendo, hermano. Siga creyendo, aunque las cosas parezcan perdidas, siga orando, siga poniendo en las manos del Señor esas personas, siga intercediendo, siga avanzando. Su milagro viene, hermano. El Señor no está ausente a las cosas que usted está pidiendo, gloria a Dios, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Llorar tiene su tiempo, reír tiene su tiempo. Dios es un Dios de tiempos. Él se tomó un tiempo para crear esto en lo que vivimos. Tomó cada día para hacer alguna cosa, gloria a Dios. Así Él hace con nosotros. Toma su tiempo para hacer sus milagros, porque las cosas que Dios hace son grandes, hermano. Siga creyendo, no se canse de creer, gloria a Dios, y siga pidiendo en oración por esos familiares, gloria a Dios, que los milagros no se han acabado. Amén. La Biblia dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible, hermano. Y siga creyendo, hermano, siga orando, siga intercediendo, sea prudente, esté preparado para la oposición y usted lo va a ver, gloria a Dios, esa promesa se va a hacer fiel en su vida, gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermanos. Así estamos llegando ya al final de esta transmisión, no sin antes darles las gracias a nuestros hermanos que nos hicieron esta invitación, gloria a Dios, y queremos también orar, gloria a Dios, por cada uno de ustedes, gloria a Dios, que ya sabemos que el Señor, gloria a Dios, no es casualidad que usted esté aquí, que haya abierto esta página, que haya escuchado esta palabra. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, hermano. Vamos a orar por usted, gloria a Dios, todavía está a tiempo, usted puede dejar ahí su comentario, queremos saber desde dónde nos sintonizan y vamos a estar orando, intercediendo, y al finalizar esta transmisión, nuestra iglesia va a entrar en un tiempo también de oración, gloria a Dios, por esas peticiones. Les damos las gracias a todos nuestros amigos y hermanos, gloria a Dios, y nos vamos a despedir en oración, gloria a Dios. Oramos juntos, gloria al Señor. Padre bueno, bendito Dios, gracias mi Dios por estos medios, Padre, que tú has puesto, Señor amado, para hablar, mi Dios, de tu palabra, Señor, para hablar de las verdades, Padre, de lo bueno, Padre, y maravilloso que ha sido en nuestras vidas, Padre. Padre, en esta hora, mi Señor, tú conoces, mi Dios, la petición, mi Señor, de mis amigos, de mis hermanos, Señor, Padre, que han escuchado esta palabra, mi Dios amado. Padre, donde ellos se encuentren, Padre, donde en cualquier ciudad, Padre, en cualquier lugar, mi Dios, Padre, que quizás cuando ellos han escuchado este mensaje haya venido a su mente, a su corazón, Señor, esa persona, mi Dios, de su familia, mi Dios, que no te conoce aún, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, clamamos y nos ponemos de acuerdo, Señor, con mis hermanos, mis amigos, mi Dios. Padre, para que tú te glorifiques, mi Señor, en sus vidas, y ellos puedan testificar, Padre, como tú has sido fiel, mi Señor, y su familia, mi Dios, le está sirviendo, mi Dios, Padre. Glorifícate, mi Señor amado, por cada persona, Señor, en enfermedad, mi Señor, en necesidad física y espiritual, mi Señor, Padre, de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que nos sintonizan, Padre. Glorifícate, mi Señor, Padre, y pedimos por este ministerio, Padre, que tú permitas, Señor, a nuestra iglesia, Padre, seguir adelante, Padre, y que esto siga creciendo, mi Señor. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos, mis hermanos. Un abrazo a todos, mi esposa. Bendiciones, hermanos. Reciban bendiciones de nuestros pastores, gloria a Dios, nuestros líderes. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.